Abrazos, no balazos, coyuntura en transición, controversia en el público, incluso con los militantes de Morena. Este país lo que más necesita en este momento es la reconciliación. La gran cantidad de muertos que ha venido padeciendo México desde hace 2 sexenios. Es el momento de abrazos, no balazos. Todos los mexicanos tenemos que estar unidos para curar tantas heridas. Tenemos que actuar en consecuencia en este proceso de pacificación del país. Ha habido una gran polémica, incluso nacional, las designaciones, especialmente la de Comisión Federal de Electricidad, que el presidente electo, virtualmente electo, nombra a Manuel Bartlett Díaz. También ha habido un poco de controversia a raíz de Olga Sánchez Cordero. Los salarios de los altos funcionarios se van a reducir sustancialmente. Nadie va a ganar más que el presidente. Ha sido muy bien recibida, que tiene más del 95% de la aceptación entre los ciudadanos. No ha dejado de trabajar y de proponer, y de que estos grupos que ha hecho, este gabinete que ha hecho, ya tiene planes y programas, y eso es admirable. No están perdiendo el tiempo, y pues eso se les admira y sin sueldo. Hay que agradecerle a Peña Nieto que haya escogido una salida digna. Por fortuna está yéndose de puntitas. Muy tristemente, Peña Nieto todavía, y espero que lo tenga que responder, hizo un endeudamiento por 10,000 millones de dólares. Lo más triste, lo más lamentable, lo más indigno, obras de arte, objetos valiosos, hay que decirlo, tristemente han estado desapareciendo de Los Pinos, para mayor vergüenza del presidente saliente. Es algo muy triste y muy bajo, que después de tanta corrupción, el sexenio de la corrupción, todavía tengamos que decir esto de este señor. Lo habremos de ver en el próximo sexenio. Por otro lado, entre otras medidas que está tomando el presidente virtualmente electo, hay que considerar unas declaraciones muy alentadoras. Una es esta, de los abrazos no balazos y de los becarios y no sicarios. Ya anunció que se van a dar más de 2 millones de apoyos para que los jóvenes se vuelvan aprendices en fábricas, en talleres, y que se va a dar becas a cientos de miles de jóvenes que están estudiando la preparatoria. Esto es una noticia extraordinaria, formidable, porque hay miles de jóvenes que no tienen esperanza, que no tienen trabajo, no tienen escuela. Darles un trabajo pagado, darles una escuela, ocuparlos para que no los compre el crimen organizado. Esto me parece maravilloso, formidable, y con lo cual le va a quitar las bases al crimen organizado. No era posible seguir como la desigualdad. Esto va a menguar un poquito uno de los más graves problemas de nuestro país, la desigualdad, que era el caldo de cultivo para el crimen organizado. Necesariamente, si la sociedad no tiene oportunidades, se buscan las oportunidades, se buscan legal o no legalmente. La economía de compadres que instauraron y que impidió el desarrollo de México e impidió el bienestar de enormes capas de población, es lo que se va a desmantelar en este proceso. Yo creo que muy grandes cambios esperan a México. Sin duda, además de reconocer que este tema de la seguridad, pues es un tema integral. O sea, no se puede hacer con una política en particular, cambiar. Debe de ser una serie de políticas públicas
que ayuden a fortalecer el tejido social y a darle a la confianza a los pobres. Ahora, algo muy interesante para aquellos que pensaban que se va a convertir esto en Cuba o en Venezuela, pues no, yo lo veo al contrario, está fomentando el aparato del sector productivo, está apoyando a los empresarios también. ¿Por qué? Porque de alguna manera, estos becarios que se van con figura de aprendiz se insertan al aparato productivo con un primer empleo subsidiado por el gobierno, pero están apoyando a la industria nacional para que se genere valor aquí mismo en el país. Entonces, es todo integral, se está apoyando también al pequeño y mediano empresario, se está apoyando a la juventud. ¿Para qué? Para proyectar nivel económico hacia las familias. Entonces, es muy interesante lo que se está planteando, no lo plantearon los demás. Entonces, bien por Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición. Vamos a ver que funcione, vamos a estar observando que funcione para que no caiga en los actores pensantes que siempre le dan la vuelta, que siempre hay una triquiñuela. Por eso es muy importante la participación ciudadana en la observancia de todos estos programas. Es muy importante que estemos con los ojos bien abiertos en este tipo de programas. ¿Para qué? Para que nuestro presupuesto se ejerza y llegue a donde tenga que llegar. Entonces, bien por estos programas integrales que va a dar resultados prácticamente desde el 1 de diciembre, ya lo decíamos en programas anteriores, está garantizando ya la beca a estos preparatorianos, estas personas que están en media superior desde el 1 de diciembre, es decir, desde el primer día de su gobierno. Entonces vamos a ver el impacto económico que va a tener en las familias, además de que va a incentivar a los jóvenes a no dejar la escuela, a prepararse, a buscar también ingenierías, Jesús, porque estamos generando muchas humanidades y nos hemos alejado de las ingenierías que son las que nos van a dar el valor agregado a nuestras materias primas. Es muy importante lo que mencionaba Terocles, es muy importante lo que menciona Andrés Manuel, así como en la reforma se separó a la iglesia del Estado, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Hoy se va a separar la política, el interés de la política, los intereses de Estado, los intereses de la generación, con los intereses económicos. Lo que no se vino haciendo los últimos años, los últimos sexenios. Entonces vamos a tener la observancia para que eso suceda. Claro. Para que eso suceda, que sí se dé esa separación, intereses económicos con los intereses políticos. O sea, ya no se van a generar las políticas públicas para satisfacer a un grupo económico en particular. Se van a generar las políticas públicas que está demandando la sociedad y estamos demandando como Estado. Claro. Como Estado, como país. Esto es parte de transición en coyuntura. Entonces decíamos la designación de Manuel Bartlett Díaz, que para el de La Voz es muy interesante. En este libro, que ya no es nuevo este libro, es un libro que fue hecho en 2014 ahí en el Senado de la República, pero pues ya sin duda tiene más de 12 años trabajando el tema energético. Sí. Para mí, una gran designación, un gran hombre, sin meter manos al fuego por nadie, ¿verdad? Creo que mejor que Ochoa Reza tendría que ser, ¿no? Entonces, más comprometido con el país, con una ideología clara, y no Ochoa Reza, ¿verdad? Entonces, pues, a favor de Manuel Bartlett, démosle el beneficio de la duda y que la historia lo juzgue. Claro. No nos podemos ir con la primer finta. En otro, pues felicidades también a Toño Esquinca en esa labor de reconocimiento y de sumarse y de reconocer a nuestro presidente electo
y que se sume a este proceso de pacificación del país. Y también el tema de felicidades a los ingenieros que me ven, que son necesarios para este país, que son los que van a hacer mover a todo este aparato industrial y nos van a ayudar a ser mejores, a crecer económicamente. Y les dejamos también en su cancha que califiquen el nuevo aeropuerto internacional, nuestros patrocinadores, por cierto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a ver si es viable o no. Ya no lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador, o como lo diga mi dedito, lo van a hacer los especialistas en el tema, si es viable el nuevo aeropuerto. Felicidades a todos los ingenieros del país. Terocles. Bueno, con respecto al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por mera lógica, por la lógica más elemental, no es posible intentar un aeropuerto sobre un lago, sobre un pantano. Esto es pues un despropósito, vaya. No dudo que se pueda, por supuesto que debe poderse, pero, como dijo, ya saben quién, si lo quieren hacer ahí, háganlo con su dinero, no quieran meter el dinero. Al final el dinero del gobierno, de todo gobierno, es el dinero de sus ciudadanos. No lo sacan de ninguna otra parte del dinero, lo sacan de nosotros. Nosotros pagamos. Todo lo que gasta el gobierno lo pagamos los mexicanos. Y ese dinero tienen que respetarlo escrupulosamente. Justo es que de ahí tomen su salario. Y como ya lo dijo Andrés Manuel, deben tener un salario justo que no sea desorbitante, que no sea insultante, porque eso es criminal, que alguien gane 600,000 pesos y a un trabajador le dan de crédito esos mismos 600,000 pesos para comprar una casa, a pagar a 30 años, Dios del cielo, eso es una aberración. Por eso es tan popular la medida de Andrés Manuel de bajar al máximo hasta un poquito más de 100,000 pesos los salarios de los altos funcionarios. Ninguno podrá ganar más que el presidente. La gente está encantada con eso y con las medidas. Por primera vez se va a dedicar el dinero que nosotros producimos. Nadie produce la riqueza más que los trabajadores, absolutamente. Ese dinero, como debe ser, el gobierno se lo devuelve al pueblo en bienes, en apoyos. Así debe de ser, porque es dinero del pueblo. Claro que quien sea más listo, más inteligente, más emprendedor, que haga sus negocios, está bien que haga negocios, pero como dijo el expresidente de Uruguay, José Mujica, si alguien quiere dinero, pues que se vaya a hacer negocios, no se meta a la política. La política no es para hacer dinero, la política es para servir a los ciudadanos. Se llaman servidores públicos y es inmoral, deshonesto, corrupto que tengan salarios tan exorbitantes mientras un obrero gana 80 pesos diarios. De tal manera que las medidas de Andrés Manuel son muy esperanzadoras y por eso tienen el gran apoyo del grueso de la nación. Terocles, otro tema de coyuntura, la reunión de Andrés Manuel López Obrador, la invitación de Andrés Manuel López Obrador a desayunar a su casa. Uno pues fue en su casa, no fue en su casa de transición. Es un tema de coyuntura, sobre todo porque pues, en campaña se dicen muchas cosas, ¿no? Se tiran jitomates y huevos podridos, en fin, pero hoy son otros tiempos de ver en esta operación cicatriz que México es plural, que México hay muchos Méxicos, que en México hay muchas ideologías, que en México hay muchas formas de ver la vida política, y pues reconoce Mid
una persona decente y con buenas intenciones, y creo que el factor común entre ellos dos que quieren a México, para el de la voz. Los ultras pues lo califican pues como algo inaceptable, algo que no debió de haberse hecho jamás, pero creo que ahora en estos tiempos, ya pasada la elección, ya pasada todos estos jitomatazos, creo que tenemos que empezar a hacer la operación cicatriz para cohesionar, para pacificar el país. Entonces, tampoco veo el proyecto de AMLO como una izquierda socialista. En primera, pues el de la voz no cree en geometrías políticas, no creo que existe. Si Morena, si la ponemos en estas geometrías políticas, sería la izquierda de la derecha para quedar en el centro, pero pues nunca ha hablado de la propiedad privada, está en defensa de la propiedad privada, es más bien un partido que se encuentra con acciones directas para la justicia social, Sí. para el bienestar social, para los que menos tienen, pero no es un gobierno ultra, digamos, o radical. Veo con agrado esta reunión, veo con agrado que hasta con amor, como dice Jorge, ahí lo está viendo Andrés Manuel, veo con agrado y muestra de que sigue bajando el dólar. Hoy está a 18.50 el tipo de cambio, más barato que en nuestras últimas emisiones. No lo hubiéramos pensado, Perocles. Jamás. Es muy importante reconciliar. Desde la campaña, yo lo voy a reconocer, yo hablé horrores del partido de este hombre. Hablé horrores porque creí que se los merecían. Los errores históricos, los crímenes históricos que cometió el PRI no pueden ser ocultados. Sin embargo, si Nelson Mandela, después de tantos crímenes, después de siglos de opresión y después de que Mandela estuvo la mitad de su vida en la cárcel, llamó a la pacificación, a la conciliación, a la unión de todos los sudafricanos, Andrés Manuel tiene que hacer lo mismo. El país ha derramado mucha sangre, hay mucha gente con muchos dolores, con muchos resentimientos por la pérdida de sus seres queridos, y esto es un acto de alta inteligencia política, de civilidad y de buenas intenciones. No hay otra manera de curar un país que se nos estaba despedazando. Y yo agradezco mucho a mi presidente que haya tenido esta estatura de auténtico estadista para llamar a la conciliación y olvidar los rencores y olvidar todo lo que sea necesario olvidar, sin olvidar, por supuesto, la justicia, todo en aras de que la nación se pacifique y de que cambien tantas cosas para bien de todos los mexicanos. Yo creo que así tiene que ser, porque no tenemos otra salida y posiblemente no tengamos otra oportunidad. Perocles, algo que me llamó mucho la atención, que el mejor discurso de campaña de José Antonio Meade fue en el reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador, de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Sí. El único discurso donde Meade es José Antonio Meade. Es José Antonio Meade solito, no le están diciendo
cómo hacerle, que grite, que empuje, que nada. Es el único, es él realmente en ese discurso. Entonces, ahí mis felicitaciones, también critico, decías que su partido, creo que jamás fue su partido. Bueno. Tampoco. Ciertamente. Después vimos las declaraciones del senador Gamboa Patrón. Ciertamente. Que después de que lo utilizaron por haber, entre comillas, o avalaron para que él fuera su candidato, ya después como que, es que hubiera habido mejores candidatos, se me hace de lo más grosero, de lo más infame, sobre todo pues a una carrera política que pues era ejemplar, o cuando menos así nos las han vendido. Entonces, este acto se me hace una conciliación, como dices, muy inteligente, de generar acuerdos, y sobre todo con personas, técnicos en economía, que pudieran servir para el país, servirle al país en instituciones como el Banco de México. Se verá, claro. Se verá, pero pudiera ser un candidato. Claro, pudiera. Entonces, ¿por qué no? Entonces, para aquellos ultra, pues el gobernar un país se tiene que gobernar a los que le van a las Chivas y a la América y a los Pumas y a los Diablos Rojos del México y a los Tigres y a los Sultanes y a los que le van a la Virgencita y a los que no creen en ella, y en fin, es un país plural, es México, es una pluralidad, y esa es nuestra mayor riqueza. Claro. No va a gobernar para todo el país, y esto es una gran valía. Es un mensaje para todos. Es un mensaje para todos. Para derechas, izquierdas o centros, o los que no tienen decisión en esa, o no se hallan en ninguna de esas geometrías políticas. Entonces, transición es trascender un acto criticado por los ultras, aplaudido por el de La Voz, y 18.50 el dólar. Esperemos que sigamos así. Transición es trascender. Transición 4.0. Vámonos. Pues bien, llegamos al final de nuestro programa Transición 4.0. Recuerden darle me gusta a nuestras publicaciones, y así también píquenle a la campanita para que reciban las notificaciones. Y recordarles que el próximo sábado 11 de agosto a las 12 horas en el hemiciclo Juárez en la Ciudad de México vamos a estar con nuestra campaña en pro de la reconciliación y pacificación nacional, en nuestra campaña Abrazos no balazos. Entonces los esperamos el 11 de agosto, sábado 11 de agosto a las 12 horas, en nuestra campaña Abrazos no balazos. Esto es Transición 4.0, transición es trascender, abrazos no balazos.